La espada que mata de Yagyu Munenori. Yagyu Munenori era contemporáneo al legendario samurái Musashi Miyamoto, aunque de estilo de combate diferente. Fue además el creador de la escuela de esgrima japonés más importante del siglo XVII, patrocinada por el shogunato Tokugawa. Con la era Tokugawa, Munenori se convirtió en un importante funcionario, empezando primero como hatamoto o guardia personal del shogun, y posteriormente fue ascendido a daimyo o señor feudal y asesor personal del shogun. Además, fue maestro de kenjutsu de los hijos del clan Tokugawa. La espada que mata es solamente un fragmento de un libro escrito en 1632 por Munenori, llamado El libro de las tradiciones familiares sobre el arte de la guerra. En La espada que mata, Munenori hace un discernimiento espiritual bastante interesante sobre el sentido de la guerra. Inicia mencionando el camino del cielo, y que en sí las armas son objetos de mala suerte y despreciables para el camino del cielo. El camino del cielo era un concepto espiritual donde el camino del cielo es algo como decir el orden natural de las cosas, el cosmos o el universo. Toda la vida creada por el camino del cielo o el universo es sagrada, y todo aquello construido para destruir la obra del universo o la vida es despreciable. Este pensamiento nos lleva a la contradicción del guerrero y la espada. Sin embargo, Munenori aclara que el propio camino del cielo supone que hay casos inevitables donde las armas tendrán que ser utilizadas. El camino del cielo determina que las armas son instrumentos nefastos, siempre y cuando sean esgrimidos por manos nefastas en situaciones nefastas, pues en ciertos momentos las armas pueden convertirse en el único medio a seguir. Munenori lo ejemplifica con lo siguiente: si un tirano que hace el mal tiene sometido a un pueblo de 10,000 personas, la espada que mata es capaz de liberar a esas 10,000 personas eliminando al tirano. Con este ejemplo simple, Munenori dice que la espada que mata es también la espada que da vida. Todo lo anterior se entiende porque existe una naturaleza bélica y violenta en el ser humano, y eso lo sabían de primera mano los guerreros japoneses de la antigüedad. Se ha querido avanzar hacia el entendimiento y la diplomacia en las civilizaciones contemporáneas, pero incluso hoy en día es imposible liberar a un pueblo sometido simplemente mediante la razón o el diálogo, y las fuerzas armadas y los ejércitos siguen siendo herramientas, una espada de doble filo, ya sea como instrumento de dominación y sometimiento o ya sea de liberación. Munenori profundiza en su pensamiento hacia lo que considera es el arte de la guerra. En el duelo, entre dos personas no ve mayor importancia. Solo hay dos posibles situaciones, la victoria o la derrota. Pero cual sea el caso, lo que se gane o se pierda es irrelevante. Sin embargo, cuando la victoria o la derrota de toda una nación depende de una sola persona, los actos adquieren relevancia y magnitud. Cuando llega a esto, define a aquella persona como la cabeza y a los ejércitos como los brazos y las piernas. Para que los brazos y las piernas funcionen bien, deben ser bien guiados por la cabeza. Munenori a lo que se refiere en sí es a la esencia de la estrategia militar. Por eso es que lo llama el arte o la ciencia de la guerra. De esta manera, un general que tenía que planear la batalla, en realidad dirigía dos ejércitos. En su mente realizaba actos imaginarios de cómo actuaría su enemigo para con ello elaborar la mejor respuesta de su propio ejército. Munenori dice que el arte de la guerra incluso se extiende más allá de la batalla o la propia guerra. En tiempos de paz, también es esencial entender y aplicar el conocimiento de la ciencia militar. Pacificar a un país es también deber de conocer el arte de la guerra. Saber identificar a tiempo quién oprime al pueblo, al funcionario que quiere abusar o que es traicionero con el gobernante, es también un deber del arte de la guerra o del arte marcial. Es incluso más importante que descubrir la existencia de una conspiración oculta. Según Munenori, el país es el gobernante y el pueblo es el pueblo del gobernante. Recordemos que la sociedad antigua japonesa, y en específico el shogunato, era una especie de monarquía feudal, por lo que la idea de democracia y libertad era un tanto relativa, e incluso inexistente, y por eso el concepto de Munenori sobre lo que es un país y un gobernante hoy claramente lo definiríamos como una dictadura. Para Munenori, los que sirven al gobernante son los súbditos del gobernante, y no importa qué tan lejos o cerca estén de él,
Esto lo hace análogo con el cuerpo humano, de nueva cuenta con los pies y manos. Así sean las partes más extremas del cuerpo, sienten y se duelen al igual que todas las demás partes del cuerpo. Así, el pueblo se resentirá hasta del gobernante honrado si los que están más próximos al gobernante exprimen a los que están lejos y hacen sufrir a los inocentes. Munenori traslada el arte de la guerra incluso a las situaciones sociales, cotidianas y personales. La habilidad de ver la dinámica de la situación, como él lo llama, así como en la guerra, en el duelo o en la batalla, esto define tu siguiente acción, que deberá ser la mejor. De esta manera, si eres capaz de ver la situación de la dinámica y los estados mentales de con quien discutes, podrás evitar enredarte en conflictos e incluso perder la vida a causa de ello. Ser capaz de ver la dinámica de una situación te permitirá que evites estar demasiado tiempo con quien no debes estar, y que así no te metas en líos. Incluso, para ser más extenso, el arte de la guerra incluso sirve para ordenar o decorar una habitación según Munenori. Si conoces la dinámica de la situación, serás capaz de imaginar y saber dónde colocar cada cosa. Para Munenori, el arte de la guerra es universal, aplicable prácticamente a todo, aunque los fenómenos tengan diferente naturaleza, y creer que el arte de la guerra solo consiste en matar gente es un prejuicio. En sus propias palabras, el arte de la guerra es una estrategia que sirve para dar vida a mucha gente gracias a matar el mal de una persona. Munenori explica que sus textos tienen el fin de brindar conocimiento. El conocimiento no debe ser un secreto. Si no fuera transmitido, es como si el libro nunca hubiera existido, y pide reflexionar a sus descendientes sobre sus enseñanzas. Para él, el conocimiento solo es una puerta, y lo hace análogo al visitar la casa de alguien. Se entra por una puerta, se llega a una habitación y somos recibidos por el anfitrión de la casa. El conocimiento y el aprendizaje son la puerta, pero no la casa. No significa el camino. Ese es el error de la gente que lee libros y cree que con eso llega al camino, manteniéndolos así en la ignorancia. Con esta analogía, Munenori parece hacer la diferencia entre el conocimiento y el entendimiento, o bien entre la erudición y la sabiduría. Esta crítica o planteamiento es vigente. De poco sirve el almacenamiento de información, la memorización de fechas, palabras complejas, datos, nombres y apellidos, si no existe el entendimiento del fenómeno o de la ciencia. Munenori apela a algo sumamente complejo, que es el entendimiento máximo, el entendimiento de todo. Con ese entendimiento, él afirma que la duda desaparece, y por lo tanto se es libre de actuar y las tareas resultarán más fáciles. Nuevamente recurre al dominio de las artes marciales para explicarlo mejor. Cuando se aprende un arte marcial, al principio lo que domina es la ignorancia. Pero, cuando ya has logrado alcanzar el conocimiento y ese conocimiento abandona tu mente, serás capaz de realizar tu oficio sin dudas. Aquí a lo que se refiere es a la automatización y la improvisación mental y corporal del ser humano. Usando el ejemplo del combate que él mismo utiliza, nosotros aprendemos las posiciones, los golpes y la defensa, y mientras lo aprendemos estamos enfocados en ello. Pero en un combate real debemos ser capaces de actuar de forma espontánea, ya que no es una coreografía que pueda memorizarse. Cuando aprendemos algo, algún arte, y podemos realizar nuestro oficio con maestría y de forma casi inconsciente, es cuando hemos alcanzado un nivel de dominio sobre ese arte, porque sucede de forma natural en nosotros. El aprendizaje desaparece con el entendimiento y así actuarás de forma libre. Es casi como respirar. Advierte sobre el estado de ánimo y la voluntad. El estado de ánimo debe regularse y es la voluntad la encargada de ello. Si tu estado de ánimo es desbocado, es seguro que te tropezarás. La intención y la apariencia también son importantes como estrategia samurái o trampas para tus adversarios. Incluso si no caen en la primer trampa, tendrás otra preparada. Según él, con la estrategia de la falsedad, si esa se aplica para vencer sin hacer daño, la falsedad se convierte en verdad, lo que él llama un ejemplo de alcanzar el orden armonioso por medio de lo opuesto a él. Es hacer algo inesperado como ardid para sobresaltar y sorprender a un adversario, distraer al adversario con gestos o acciones que no espera y que esconden un fin ulterior. Define dos actitudes, la agresiva y la pasiva, que consisten esencialmente en atacar y esperar. Si colocas tus pies y tu cuerpo en actitud agresiva,
pero tu espada en forma pasiva, obligarás al adversario a atacar primero, y eso te dará ventaja. En otro sentido, consistía en mantener la mente serena, impasible y clara, mientras el cuerpo estaba posicionado y decidido a actuar de forma agresiva. De otro modo, si la mente está en actitud agresiva, te precipitarás por querer ganar y lo más seguro es que pierdas. Munenori alude a algo que él llama la mente normal, libre de obsesiones y de enfermedad. Todos los desarreglos mentales debían eliminarse afinando la mente. Esto es parecido a lo que ya había señalado antes, la liberación de las dudas, la acción sin instrucción de forma inconsciente, o el actuar con naturalidad. Él lo explica mediante el uso del sable. Si en todo momento quien lo usa piensa y está consciente en el sable, su ofensiva será inestable. Incluso al tocar un instrumento musical, si estás consciente de que estás tocando, probablemente desafinarás. El estado mental normal es cuando la mente está completamente desocupada. Entonces, todo marcha con suavidad y con facilidad. Si la actividad que realizas, y que sea tu camino, te obsesiona o crees que solo tiene importancia para ti, ese no es tu camino. Hagas lo que hagas, si lo haces sin nada guardado en el pecho, lo harás con facilidad. De cierto modo, Munenori ya advierte de la pasión como un estado de enfermedad. La mente libre es aquella que no está atada a ninguna correa, que ha sido forjada con un conocimiento pero que es libre de vagar. Hasta los perros y los gatos deben criarse sueltos. Si no eres capaz de tener una mente libre, nunca serás independiente. Y con esto, de manera general, termina este fragmento de La espada que mata de Yagyu Munenori. A este punto podemos entender de mejor manera la filosofía del Bushido, que si bien tiene raíces espirituales, es realmente una filosofía militar. El Bushido, ya fuera definido por los preceptos del Camino de la Soledad o los 5 anillos de Musashi Miyamoto o por Yagyu Munenori en sus escritos, este tenía un objetivo fundamental que era guiar al guerrero hacia la claridad mental. Ya fuera en un duelo personal o dirigiendo ejércitos, el secreto de la batalla y la guerra estaban en el conocimiento del enemigo, de uno mismo, el autocontrol y en la capacidad mental mediante la liberación de las dudas. Un guerrero que duda en el campo de batalla es muy probable que pierda. La filosofía militar del Bushido puede ser antigua y sustentada en conceptos bélicos, pero es una filosofía llena de sabiduría que además guarda muchas semejanzas con otras doctrinas e incluso con algunas religiones de Occidente, por lo que no es difícil intentar trasladar la filosofía del Bushido al entendimiento personal contemporáneo. De hecho, si las personas tuvieran la capacidad de autocontrolarse, conocerse, la claridad mental y devoción que exige el Bushido, probablemente seríamos capaces de dominar muchos de nuestros problemas cotidianos, sin necesidad de sucumbir a la violencia, la frustración y la dependencia hacia otras personas. Déjame saber tu opinión sobre este interesante fragmento, la filosofía del Bushido, y si crees que este pensamiento te puede ser útil en tu vida. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal si te interesa este tipo de contenido.